internacionales como el Banco Mundial, por ejemplo. Así que, Gustavo, el público es todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, un gusto estar con tanta gente aquí. Bueno, mi nombre es Gustavo López, yo soy el titular de una consultora en Buenos Aires que se llama Agritrend, que básicamente lo que nos dedicamos es al análisis de los mercados agrícolas, en particular los granarios. La idea, bueno, a partir de la convocatoria de la Sociedad de Acopiadores de acá, de Bahía Blanca, en el marco de su 70 aniversario, era, bueno, tratar de transmitir en alguna medida cómo cerramos el ciclo anterior, el 2015-2016, un ciclo realmente de una suerte de bisagra, ¿no?, desde el punto de vista de las políticas agrícolas aplicadas, a lo que son las perspectivas para el nuevo año 2016-17, ya con una situación bastante más clara en cuanto a este tipo de políticas, bajo tres variables fundamentales. Por un lado, bueno, lo que ha sido la eliminación, yo diría reducción, mejor expresado, de los derechos de exportación. Y digo reducción porque en alguna medida la eliminación implicaría un tipo de instrumento legal que todavía no está, con lo cual siempre tenemos el riesgo de que pueden volverlas a instalarse este tipo de gravámenes, pero una reducción importante básicamente en lo que son, digamos, trigo y maíz, el resto de los forrajeros, girasol, con excepción de lo que es el complejo de soja. Una eliminación de lo que ha sido todas las trabas comerciales que impidieron en algunos momentos hacer una comercialización más fluida de estos productos, en pos, digamos, de lo que se llamaba la famosa abastecimiento de la mesa de los argentinos. Y bueno, el tercer lugar, que no es menor, es el concepto de lo que es el ajuste del tipo de cambio, ¿no? Pasamos de prácticamente 9 pesos por dólar a hoy en día 15,5, y quizás una expectativa todavía un poco más alta en función al presupuesto del próximo ciclo. Lo que estamos mostrando, bueno, en alguna medida es que esto ha tenido digamos, un impacto muy positivo en lo que es el sector, con una expansión de área para este ciclo que no es menor. Se están prácticamente recuperando cerca de 2 millones de hectáreas. Y va a tener, en un marco de clima que esperemos sea relativamente estable, al margen de estas situaciones coyunturales en el oeste de Buenos Aires y parte de La Pampa, un impacto en la producción final. Acá también tenemos distintas opiniones en materia de estimación de producción, pero creemos que tranquilamente podemos estar cerca de los 125 millones de toneladas, lo cual sería una suerte de récord que le permitiría a la Argentina contar con una cantidad de divisas muy importante, porque gran parte de todo lo que son los excedentes productivos van destinados al exterior, con lo cual el ingreso de divisas va a ser mucho más grande, a pesar, digamos, de los precios internacionales que no son tan optimistas como los últimos años. Pero bueno, se está calculando cerca de 27.000 millones de dólares, lo cual es una ayuda más que interesante para toda la economía en su conjunto. Y una producción que, insisto, se constituiría en récord, lo mismo que su saldo exportable, y que también presenta ciertos interrogantes. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ahora veníamos con niveles productivos en torno a los 100, 110 millones de toneladas y con ciertos cuellos de botellas que no eran menores, o sea, básicamente relacionados con aspectos de movilización de los graneles, toda la parte de transporte interno, digamos, ya sea en camión, en ferrocarril y la propia hidrovía, con falencias realmente muy claras en lo que son las rutas, los caminos internos, la obsolescencia del parque automotor, un ferrocarril que en realidad está en su mínima expresión cuando uno lo compara con otros años en transporte, o sea que va a ser un cuello de botella sin lugar a dudas. Aspectos relacionados al almacenamiento de los granos, que también es deficitario en Argentina y que solamente es cubierto a través de un esquema más precario, diría yo, como el tema de silo bolsa, y un aspecto, digamos, de logística, de industrialización y de embarque que va a estar en alguna medida resentida por el hecho de que, bueno, tenemos un volumen más que significativo. Hay que pensar que de las 125 millones que estamos hablando, quizás 130, va a haber una fuerte concentración, yo diría, en el segundo trimestre del año 17. ¿Por qué? Porque es la salida de cosecha entre abril, mayo, junio. Se va a concentrar no menos de 90, 100 millones de toneladas. Y bueno, eso puede hacer crujir, digamos, todo el sistema. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque en definitiva todos los costos que se incurren en esta cadena los termina pagando el productor.
o sea, con mayores fletes o con costos portuarios que vuelven, digamos hacia el precio al productor, y en eficiencias del sistema que en definitiva lo único que hacen es disminuir los márgenes, ¿no? Y le resta en alguna medida también el incentivo para crecer en el tiempo, ¿no? Con lo cual ese es un tema que en realidad vamos a tener que ir tratándolo, máxime en función a las expectativas, digamos, de mediano plazo. Acá tenemos algunas proyecciones hacia mediados de la próxima década que marcan que estaríamos en condiciones, y hay coincidencia generalizada, de en torno a los 150 millones de toneladas. O sea, la Argentina tomaría ya un volumen más que significativo, un nivel de exportación realmente muy importante, pero es necesario sostenerla y viabilizarla, lo cual no es menor. El productor, insisto, puede recuperar gran parte de lo que solía sembrar hasta hace unos años atrás, y le va a permitir seguramente aplicar más tecnología que en otros ciclos. Esto yo creo que se va a ver también reflejado no solamente en el volumen que hacíamos referencia recién, sino en la calidad de los productos. Recordemos que hasta el año pasado teníamos un nivel de producción de trigo con bastantes interrogantes en materia de calidad. Teníamos problemas de proteínas, de gluten, de peso hectolítrico, que en definitiva también son descuentos adicionales que lo termina pagando el productor. Hoy en día hay un mayor uso de estas nuevas técnicas, incluido la parte de fertilizantes y otros fitosanitarios, que hace que el productor tenga un nivel de calidad en sus mercaderías más homogéneo y por ende mejores precios. Así que creemos que va a ser un año realmente positivo, y que en realidad es, digamos, retomar, por eso yo lo planteaba en estos términos, el sendero del crecimiento. O sea, nosotros estábamos realmente estancados estos últimos 5 años, claramente, con hasta diría yo una caída en el área sembrada en forma sostenida en las últimas campañas, pero desde el punto de vista de la producción totalmente estancados, en torno a los 100 millones de toneladas, 105, 110 millones. Y nos hacíamos también la pregunta, ¿por qué pasaba esto? ¿Qué nos pasa a nosotros que no está pasando en otros países? Por ejemplo, Brasil, nuestro gran socio de Mercosur. Ellos en el término del último quinquenio crecieron no menos de un 20% en área sembrada, de niveles de 45 a 55 millones de hectáreas, y de producción que pasaron la barrera de los 150 hasta los 200 millones de toneladas. Y vivieron en el mismo mundo que nos tocó a nosotros. Entonces esto nos hace reflexionar que evidentemente las políticas agrícolas que estaban aplicadas para uno y para otro eran totalmente distintas. Y bueno, creo que surge a la luz, digamos, de estos cambios, que el incentivo y las ganas del productor de lograr una producción cada vez mayor y de mejor calidad es concreta, ¿no?